Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, doctor. Bueno, vamos a hacer rápidamente porque Buenas tardes, estamos... doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar, como estamos con la hora, justo una pequeña visión de fisiopato sobre diabetes mellitus que las va a ayudar a ustedes en su desarrollo de sus actividades. Antes de comenzar nuevamente, luego de haber revisado sus exposiciones, sigo tratando de que, por favor, en el caso clínico, porque el caso clínico, digamos, es la forma como los alumnos me demuestran que tienen conocimientos de fisiopatología y los aplican. Sistema adrenérgico. O sea, no basta solamente describirme los fenómenos o los procesos, sino que traten de contactar, compartir, o sea, juntar esos procesos para desarrollar finalmente lo que puede ser el diagnóstico. Por ejemplo, si hablan de hipertensión arterial, yo tenía ahí factores de riesgo, edad, factores de riesgo, obesidad y factores de riesgo, una mamá o una hermana diabética. Estoy poniendo un caso. ¿Qué comparten esos tres factores? Daño endotelial. Y el daño endotelial es un factor importante para desarrollar mi problema de hipertensión. Por un lado eso. Por otro lado, yo sé que la hipertensión genera daño en órganos blancos. Y el primer órgano que me va a dañar es endotelio y me va a dañar corazón. Entonces, voy a ver, si tengo un corazón que tiene un tamaño mayor, probablemente sea una hipertrofia ventricular. Y esa hipertrofia es producto o consecuencia de una hipertensión de tiempo. Pero esa paciente también me está haciendo una insuficiencia cardíaca compensada o ligeramente descompensada. Y eso es producto de un corazón que ha sido durante mucho tiempo soportando una hipertensión. ¿No? Entonces, al final, cuando ustedes dicen, esta paciente es hipertensa, ¿por qué es hipertensa? Porque tiene los antecedentes, porque tiene los factores de riesgo y porque las características clínicas que hemos encontrado me llevan a pensar que esa paciente es una hipertensión. Entonces, o sea, concluyan ustedes al final con tratar de hacer. Yo les he dicho siempre a mis alumnos que desarrollar un caso clínico utilizando fisiopatología es como jugar Lego. Tengo todas las piezas del Lego y de acuerdo a cómo voy juntando las piezas del Lego, yo voy formando mi respectiva imagen o mi respectiva estructura. Entonces, todos los conceptos fisiológicos son parte o son piezas del Lego que ustedes tienen. Y desarrollar el caso clínico significa construir con ese Lego, ¿no? En base a los conocimientos, la posibilidad que tiene el paciente de padecer de uno o de otro diagnóstico, ¿no? Después, esa es la parte que por favor quiero que desarrollen. Ahora entramos a ver un poquito de diabetes mellitus. Vean ustedes, y cuando hablamos de diabetes mellitus, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Vamos a comenzar primero que la diabetes mellitus viene a ser la última parte de un proceso metabólico que ha comenzado años antes de que se manifieste el proceso. Es decir, cuando mi paciente es diagnosticado de diabetes mellitus o viene porque tiene la microangiopatía, una insuficiencia renal, una ceguera por problemas a nivel de retina, ¿no? O me desarrolla una microangiopatía porque mi paciente tiene una herida que no sana, que no cicatriza y puede terminar con necrosis y amputación de miembros. Esto que es lo final que ha traído antes que este paciente durante mucho tiempo tuvo esto, una tolerancia de glucosa alterada. Y lo típico en una paciente o en un paciente que va a ser diabetes es que lo primero que se altera es su glicemia postprandial.
es decir, tengo una glicemia postprandial aumentada. Esta glicemia postprandial aumentada va, lógicamente, con una producción de glucosa endógena, porque el individuo puede tener un montón de glucosa, pero esa glucosa no puede ser utilizada. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro hígado? Va a empezar a hacer la gluconeogénesis, empezar a producir más glucosa. Pero como me falta insulina, el transporte de glucosa está completamente disminuido. Y antes que eso pase, vamos a tener algunos factores importantes. Miren ustedes, todos sabemos ahora que existen genes que van a alterarse para generar la producción de diabetes. Si encima esta persona tiene un estilo de vida que lo lleva al consumo excesivo de energía, ¿no? Come más grasa, come más carbohidratos, o en el caso de mis alumnos de fisiopatología, más comida chatarra, entonces la relación cintura-cadera se altera. Ustedes ya conocen eso por la parte de fisiología y de metabolismo, lo que va a generar, por otro lado, el aumento de peso, hipertensión arterial, alteración de los ácidos grasos en sangre, lo que se llama pues la dislipidemia, ¿no? Y como está gordito, la hipogénesis, obesidad, me lleva a resistencia a la insulina. Como respuesta, el páncreas responde formando más insulina, la hiperinsulinemia y la aterogénesis. Aquí esta fase es asintomática. Recién cuando entramos a tolerancia alterada de glucosa es que comienza la sintomatología. De tal manera que para hacer mi diabetes no puedo echarle solamente la culpa a los genes, sino básica y fundamentalmente al medio en el que uno vive o se desarrolla. Vean ustedes, y ese es el otro ejemplo. Tengo diabetes, pero antes de diabetes he tenido intolerancia a la glucosa. ¿Y por qué se dio la tolerancia a la glucosa? Porque básicamente desarrollé resistencia a la insulina. Y ustedes saben que la resistencia a la insulina está en relación directa con el peso corporal. A mayor peso corporal, mayor resistencia a la insulina. Y también hay intervención de algunos genes. Por otro lado, hay personas que genéticamente tienen alteración de secreción de la insulina. Entonces, cuando fuerzo a mi páncreas a botar más insulina y genéticamente no lo puedo hacer, entonces viene la intolerancia a la glucosa y finalmente la diabetes tipo 2. Todos los que tienen genes para diabetes van a hacer diabetes y la respuesta es no. ¿De quién va a depender? Acá ven ustedes esto que tiene que ver factores ambientales. Y aquí hago un paréntesis para que ustedes entiendan que uno estudia medicina porque eso nos va a permitir hacer diagnóstico y curar a nuestros pacientes. Pero recuerden que el primer paciente somos cada uno de nosotros. Es decir, cuando yo estudio algo, eso lo tengo que aplicar en mí. Entonces, si yo sé que los factores ambientales son importantes para que yo desarrolle insulina, tendré que hacer un cambio en esos factores ambientales. Este es un cuadrito donde se ve que conforme avanza la edad, o si el individuo nace, conforme más temprana es el proceso de diabetes mellitus, quiere decir que eso tiene mayor carga genética. ¿Cuándo comienza la diabetes tipo 1? Desde que el individuo nace. Entonces, si yo tengo un niñito que tiene su diabetes, probablemente su carga genética sea altísima y el medio ambiente casi no tiene nada que ver. Pero conforme el individuo va desarrollándose en la vida, ven ustedes, conforme va pasando los años de vida, el medio ambiente es el medio que va a generar la mayor posibilidad de desarrollo de diabetes, mientras que la cuestión genética poco a poco va a ir disminuyendo. Entonces, existen una serie de factores genéticos, el genoma humano nos ha ayudado a encontrarlos. Eso solamente quiero decirles cómo interviene el medio ambiente desde el punto de vista filogenético y ontogenético.
Cuando fuimos recolectores y cazadores y vivíamos en tribus, los humanos solo comían para vivir. Es decir, sentían hambre, iban a recolectar o iban a cazar. Comían lo suficiente, saciaban el hambre y se mantenían tranquilos. Podían comer diario, a 2 días, a 3 días, dependiendo del ambiente. Conforme los humanos nos fuimos civilizando, nos fuimos volviendo más citadinos, empezó mayor riqueza, mayor cantidad de alimentos y por lo tanto la oferta de alimentos superó a la demanda y empezamos a comer no porque teníamos hambre, sino porque nos ofertaban a comer. Ustedes ya son de una generación, bueno, yo les llevo por lo menos 3 generaciones, pero yo recuerdo mucho cuando era pequeño, en el tiempo que yo era pequeño, se comía, se tomaba desayuno, se tenía almuerzo, se tenía lonche y se tenía comida, 4 comidas. Eso cambió, pero vino en apoyo a nosotros bebidas gaseosas, comida chatarra, comida al paso, y luego aparecieron los gourmets. Entonces el humano empezó a comer no porque necesitaba alimentos, sino porque la situación social, el movimiento en el que estaban, nos generaban ese tipo de comida, ¿no? Hay programas todavía en televisión ahora donde hablan del rey del tocino. Un individuo que come tocino, tocino y tocino y todos los tipos de tocino. Y uno se pone a pensar como médico pobre de el medio interno de este individuo. Pero lo que pasaba entonces es lo siguiente. Como nosotros empezamos a sobrecargar nuestro páncreas, ese páncreas llegó a cansarse, dejó de producir insulina y entonces apareció la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y finalmente la diabetes. La diabetes es una enfermedad de la evolución. Y entonces todo el mundo hace campañas para el problema del sobrepeso. Pero el sobrepeso es la manifestación de los problemas metabólicos internos, dentro de ellos la diabetes. Entonces dice, ¿de qué se queja la humanidad en la actualidad? Se dice que la obesidad es una epidemia silenciosa, sí, pero esa obesidad me está manifestando, en el caso mío, que me voy a la parte metabólica, un exceso de trabajo pancreático y por lo tanto una resistencia, finalmente una hiperinsulinemia, no responde mi páncreas y terminamos con diabetes. Si fuera cardiólogo, estaría preocupado en que el sobrepeso me va a llevar a daño de vasos, a daño cardíaco. Si soy neurólogo, estaría pensando en los daños a nivel neuronal y periférico. Si soy gastroenterólogo, es decir, si ustedes se van a pensar, todas las especialidades tienen problemas con esta terrible alteración del ritmo metabólico que está generando el sobrepeso, la obesidad y finalmente las manifestaciones, en el caso nuestro, a nivel de insulina y a nivel de glucosa. Ahora bien, entonces aquí tenemos el gran problema, la fisiopatogenia de la resistencia a la insulina. Es decir, hemos dicho, no sé si se podrá ver el puntero. Vamos a tratar, no, es imposible, no sé. Bueno, les mando entonces. Los humanos actuales, poca actividad física, exceso de calorías. ¿A qué me lleva eso? A la obesidad. Ese exceso de calorías y poca actividad física le va a generar una resistencia a la insulina. Y como respuesta a la resistencia a la insulina, ¿qué va a hacer mi páncreas? Me va a generar una hiperinsulinemia. Y como yo tengo la resistencia a la insulina, quiere decir
que la glucosa está en exceso en medio interno, es decir, en mi plasma. Por lo tanto, ese transporte de glucosa aumentado genera la famosa hiperglicemia, que si se mantiene en forma crónica, estamos hablando de la diabetes. Sigo. Paciente obeso. ¿Qué hace el obeso? Mayor cantidad de lipólisis, por lo tanto libera mayor cantidad de ácidos grasos libres, que a su vez estos me aumentan la resistencia a la insulina. Estos ácidos grasos libres van a actuar, van a dañar, van a modificar la liberación del óxido nítrico endotelial, que es básicamente vasodilatador. Por lo tanto, la reserva vasodilatadora vamos a ver que se va a ver alterada. Por otro lado, la misma obesidad va a generar o es un factor proinflamatorio. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros la facilidad inflamatoria, ¿no? Con proteína C reactiva aumentada, ¿no? Las células polimorfonucleares, el factor interior de la migración. Todo eso me genera un proceso inflamatorio que finalmente, como ven ustedes, desemboca en la hiperglicemia. Y el sujeto que tiene hiperglicemia hace un círculo vicioso entre su cuadro de hiperglicemia y sus problemas de proceso inflamatorio. Estoy usando los mecanismos biológicos para explicar lo que está pasando con el paciente. Y miren lo maravilloso de la fisiopatología, que conociendo estos procesos, podemos nosotros intentar ver los esquemas de cura o terapéutica. Por lo tanto, ¿qué le voy a decir a mi paciente con diabetes? Primero, come adecuado, haz actividad física. Si come adecuado y hace actividad física, va a bajar de peso, la resistencia a la insulina va disminuyendo, la obesidad va disminuyendo. Si no hay obesidad, menos lipólisis, menos problema con la reserva de vasodilatación. Si hay menos obesidad, menos proceso inflamatorio. Entonces, miren ustedes, esa es la idea de estudiarlo y hacer la fisiopatología en cuadritos. Sigo avanzando. Entonces, el problema de la diabetes es la resistencia a la insulina. O sea, tenemos que evitar nosotros que el individuo desarrolle resistencia a la insulina. Y lógico, frente a la resistencia a la insulina, va a haber la hiperinsulina. Estos serían tipos de Sabemos que para esto hay una susceptibilidad genética, microcítica y normocítica. pero no es la única responsable. Entonces, vean ustedes. El tener resistencia a la insulina o el desarrollar resistencia a la insulina, que va a generarme sujetos hipertensos. Intolerancia a la glucosa, si esta se mantiene, diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué me va a hacer? Daño de endotelio, arteriosclerosis. Problemas de los lípidos en sangre, dislipidemia, ¿no? Y alteraciones a nivel de metabolismo de riñón, ácido úrico elevado, y tenemos el problema que tiene que ver con los factores activadores del plasminógeno, PAI-1-2, mayor posibilidad para desarrollar inflamación y fundamentalmente para desarrollar fenómenos trombóticos. Por lo tanto, si yo logro que mi paciente no desarrolle o disminuye resistencia a la insulina, le estoy quitando el componente proinflamatorio y estoy ayudando a que su organismo se desarrolle o avance adecuadamente. Ahora, digo, problemas básicamente celulares. ¿Qué tiene que ver la mitocondria en diabetes mellitus? ¿Y cómo se altera la mitocondria? Entonces, ¿de qué nos acordamos? ¿Quién genera la energía en el cuerpo humano? La mitocondria. Entonces, esa mitocondria que ahora va a recibir diferentes componentes para desarrollar su proceso, puede verse alterada. Vamos viendo. ¿Qué pasa en una paciente que tiene diabetes? Hemos dicho que tiene mayor cantidad de ácidos grasos libres. Y además,
como la glucosa no está pasando bien a las células, la capacidad oxidativa está disminuida. ¿Qué genera? Acúmulo de ácidos grasos en la mitocondria. ¿Y esto a qué me va a llevar? ¿No? A que ese ácido graso empiece a utilizarse. Soy una peroxidación lipídica. ¿Y cuál es el problema de empezar a manejar lípidos? Que se van a formar mayor cantidad de superóxidos, ¿no? Entonces, se acumulan los peróxidos y tengo el daño de la mitocondria. Por otro lado, andamos, ¿no? La proteína desacopladora 3 que disminuye, ¿qué va a hacer? Disminuye la eliminación de peróxidos. Se acumulan los peróxidos donde daño de mitocondria. La falta de esta proteína desacopladora aumenta los superóxidos y estos superóxidos van a actuar para mayor peroxidación lipídica. Es decir, hay un círculo vicioso entre el daño externo y la mitocondria que soporta todo. Cada vez la mitocondria se ve más alterada. Y esto está demostrado por lo que se llama el embudo metabólico. Es decir, en la mitocondria, de todas maneras, tenemos que desarrollar nuestro ciclo de Krebs. Para en base a eso, generar ATP, consumo y liberar agua y CO2, gracias al oxígeno. Pero la mitocondria es tan cumplidora de su función que indistintamente le lleguen aminoácidos, la glucosa que sería lo mejor, ¿no? O ácidos grasos, igual desarrolla su función energética. Y en este desarrollo de función energética es que va a formar, por ejemplo, los cuerpos cetónicos que sí generan daño metabólico en la persona. La mitocondria, si tiene piruvato, si tiene glucosa o si tiene ácidos grasos, igual va a cumplir su rol de generar energía, pese a que ese mecanismo le genere daño, como lo hemos visto en la lámina anterior. Y llegamos a lo que siempre les decía a ustedes. Si tengo falta de insulina, no hay insulina, porque mi páncreas no lo produce, por un proceso genético, por un proceso tóxico, por un proceso infeccioso. O esta insulina está disminuida, o tengo gran resistencia a la insulina y es insulina no útil, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperglicemia en la persona. Esta persona se va a deshidratar y como necesita energía y no tiene cómo producirla con su glucosa, va a usar la vía para generar ácido acético y me da la cetosis con acidosis. Clínicamente yo sé que tengo poliuria, ¿por qué? Porque la glucosa aumentada está generando aumento de la osmolaridad plasmática y entonces para tratar de botar esa glucosa voy a usar mayor cantidad de orina, poliuria. Pero al orinar mucho me deshidrato y por lo tanto necesito tomar más líquido, polidipsia. Y como la energía no se está produciendo como yo quisiera y la energía se interpreta en mi cerebro como necesidad de comida, hambre, voy a empezar a tener polifagia. Las 3 P típicas de la diabetes. Pero en este caso, las cetoácidos o las cetonas fácilmente difunden tras membrana de meningias y llegan a el cerebro generando coma y finalmente la cetoacidosis diabética. ¿Cómo explicamos el proceso? Bien fácil. Decíamos, ¿cuál es nuestro problema? Falta o deficiencia de acción de la insulina. Por lo tanto, la glucosa no pasa a la célula y la célula no puede producir energía a partir de esa glucosa. ¿Qué trae este problema? Por un lado, aumenta la glicemia sérica, la famosa hiperglicemia.
Por otro lado, como necesita energía, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a liberar aminoácidos y esos aminoácidos van a ser utilizados para la gluconeogénesis, lo que hace que aumenta la glucosa plasmática. Y si aumenta la glucosa plasmática, aumenta la osmolaridad del plasma y eso va a hacer que aumente la diuresis. Y lo vemos nosotros como síntoma con la poliuria inicial. Seguimos acá. Este aumento de glucosa sérica, por un lado, lleva a los aminoácidos. Por otro lado, va a llevar a liberación de ácidos grasos. Con un exceso de acetilcoenzima A por un lado, y esto va a haber aumento metabólico de ácidos grasos y cetónicos, que se van a manifestar en la persona con el aliento cetónico o el aliento a whisky o el aliento a manzana, característico de esos pacientes. O puede ser que directamente me genere alteraciones de la conciencia. Me puedo ir al coma. Como me falta alimentos y hemos visto, me falta energía, ¿qué voy a hacer? Polifagia, ya tengo los datos por ahí. Sigo por acá. Estoy con mi glicemia sérica elevada. Vimos que me llevó a osmolaridad plasmática elevada y eso me lleva a una, primero dijimos una poliuria, pero sí, vamos a ser más específicos. ¿Qué es lo que tengo? Una osmolaridad plasmática elevada que me lleva a una diuresis osmótica alta en sodio y potasio. Por lo tanto, en esa orina la osmolaridad sérica va a estar aumentada, ¿no? En esa diuresis que se está eliminando glucosa por la orina, vamos a encontrar glucosuria, aumento del volumen. Ahora, seguimos. Esa degeneración hipertónica generada por una diuresis osmótica me va a llevar a aumento de sodio y potasio urinario, que es una forma como uno puede entender. Pero la degeneración hipertónica va a llevar a que tengo menos volumen, por lo tanto hay menos perfusión tisular. Y si hay menos perfusión tisular, fácilmente se va a presentar la acidosis metabólica porque no hay quien lleve oxígeno que necesitaba para mis tejidos. Y por otro lado, disminuye el filtrado glomerular. Y si disminuye el filtrado glomerular, disminuye el volumen urinario tardíamente, aumenta los desechos nitrogenados, el famoso boom, ¿no? Y luego vemos que si hay acidosis metabólica, el pH y el bicarbonato van a estar bajos y vamos a encontrar cuerpos cetónicos en orina, que es la cetonuria. Eso es en cuanto al laboratorio. Ahorita hacemos el estrés final. Pero hemos visto que la degeneración hipertónica aquí me ha llevado a oliguria tardía, ¿no? Eso es producto también de alteración de conciencia por el problema de los aumentos de los cetóxicos. La persona va a tener piel seca y como está en hipovolemia va a hacer menos presión arterial, va a disminuir, su presión venocentral va a disminuir y como tiene el problema de la cetoacidosis que actúa a nivel de los núcleos respiratorios, vamos a tener la respiración acidótica. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Si ustedes quieren, lo manejan y nos vamos de los síntomas a la parte fisiopatológica, ¿no? O de la parte fisiológica a los síntomas. En el caso clínico, ¿qué vamos a manejar? Todos los síntomas, todos los signos que tiene la paciente se tienen que explicar fisiopatológicamente con algún proceso. Y los exámenes auxiliares o de laboratorio nos ayudan a confirmar ese tipo de procesos. Entonces, ahí sí, poco a poco vamos armando nosotros nuestro esquema para el desarrollo del caso clínico. Y finalmente, algo importante, que es lo último que se ha visto, ¿no? Defonso es un endocrinólogo que su vida es diabetes, ¿no? Entonces, él establece 8 mecanismos
a los que se ha llamado el octeto del mal agüero. Es decir, si alguno de nuestros pacientes o alguno de mis alumnos tiene alguno de esos, de esos signos, que son parte del octeto del mal agüero, está condicionando hiperglicemia. Y hemos dicho, si tengo hiperglicemia, ¿cuál es mi siguiente paso? Hiperinsulinemia, y luego agotamiento de insulina, y termino con la diabetes. Es decir, cuando estudiemos a un paciente, tendremos que evaluar algunas cosas como disminución del efecto de las incretinas, el problema a nivel de tubo digestivo, incremento de la lipólisis, incremento de la resorción tubular de glucosa en el riñón, disminución de la capacidad de glucosa por el músculo, disfunción en los neurotransmisores cerebrales, incremento de la gluconeogénesis por el hígado, incremento en la secreción de glucagón por las células alfa del páncreas, que son las células de contra, y disminución paulatina en la secreción de insulina por el páncreas. Es decir, todos estos mecanismos facilitan la presencia de resistencia a la insulina, o sea, que pueden ser generadores de la diabetes. Si ustedes ven, estos mecanismos tienen su base fundamental biológica, tienen probablemente su base genética, pero aquí es cuando el medio ambiente, los estilos de vida o los factores epigenéticos, como quieran llamarlos, intervienen para que estos mecanismos puedan mejorar, aumentar o puedan disminuir. Es decir, si yo, estudiante de medicina, miren, ya no hablo de paciente, hablo de nosotros, ¿no? Tengo el problema de aumento de peso, estoy incrementando mi lipólisis, tendré que bajar de peso. Tendré que comer adecuado para ver que no, las incretinas no funcionen. Tendré que hacer ejercicio para mejorar capacidad de glucosa por el músculo. Segunda cuestión, cuando ustedes ven un paciente, miren ustedes que el proceso metabólico de la alteración de glucosa puede alterar cualquier otro órgano. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Si bien por ahora estamos aprendiendo por capítulo, solo diabetes, solo hipertensión, solo ACV, solo isquemia cardíaca, cuando vamos juntando la patología de las personas, vamos a encontrar que se mezclan todo. Y solo el conocimiento fisiopatológico les va a permitir a ustedes establecer los procesos. Algo más. ¿Qué demostramos con todo esto? Que un diagnóstico no se basa en un signo ni se basa en un síntoma. Uno no puede diagnosticar por un síntoma o por un signo. Porque ven ustedes, es una mezcla de circunstancias. Segundo, cuando uno diagnostica y hace el concepto fisiopatológico, eso me va a permitir a mí hacer la terapéutica. Y la terapéutica es una terapéutica combinada para los procesos y no como muchos médicos hacen mal tratando de hacer medicación para cada una de las cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente y le doy un tratamiento, el tratamiento va a englobar el cuadro básico y cuadros anexos que tienen que ver con la parte de la fisiopatología. Si mi paciente es diabético, le digo, hijo, baja de peso, estoy haciendo que al bajar de peso disminuya su resistencia a la insulina. Perfecto, pero también estoy disminuyendo su daño endotelial. Y de esa forma estoy ayudando a que el riñón no se dañe más y que su hipertensión no se eleve más. Y cuando le digo que empiece a comer ácidos grasos de cadena larga, tipo DHA o tipo EPA, le estoy diciendo, estoy mejorando tu dislipidemia. Entonces, miren, ese es un manejo adecuado. Pero vamos a encontrar otro que dicen, ya, tómate fibromatos para que bajes tus
Niveles de lípidos. Toma esta dieta y tómate un poco de metformina para que te baje mejor el peso. Haz ejercicios si puedes hacer ejercicios. Y tienes problemas para el riñón, entonces toma diuréticos para que orines mejor. Esa es una medicación basada en síntomas y no es una medicación basada en fisiopatología. Lo que yo pretendo con ustedes es que aprendamos fisiopato y que eso nos permita a nosotros establecer los mecanismos que generan daño y que los daños que se tienen en el organismo nunca son solos o aislados, sino que están combinados, están mixtificados. Y la proeza y la victoria del médico es poder interpretar esos diferentes procesos dañados para poder manejarlos en conjunto. Y eso era lo que yo tenía que decirles. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, nos quedan 6 minutitos. ¿Aló? ¿Alguien? Según lo que tengo aquí, tengo 66 alumnos, lo cual me parece bien. Bueno, si no hay preguntas, espero haberlos ayudado a entender mejor, 1, la fisiopatología de la diabetes, y 2, el concepto de cómo trato de que ustedes empiecen a utilizar los esquemas para explicar los procesos alterados y cómo esos procesos alterados me dan sintomatología y cómo esos procesos alterados me dan modificaciones en los análisis que son lo que yo voy a utilizar para poder establecer mi diagnóstico, ¿no? Que es la razón por la que estamos estudiando medicina. Entonces, espero haber compartido esta pequeña alocución con ustedes y si es así, nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Que tengan dulces tardes, dulces noches, pero que no coman tanto dulce. Hasta la próxima semana, amigos. Buenas tardes, profe, que tenga buena semana. Ya, cuídeme ese perrito ladrador. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.